Vamos a conversar sobre un tema que es, creemos, de mucha actualidad. Se habla muchísimo de crisis. ¿Me alcanza, por favor? Se habla muchísimo de crisis en los tiempos actuales y es bueno encontrar algún punto de partida para dialogar la crisis, porque de lo contrario nos quedamos desguarnecidos de cimientos y pocas cosas hay peores en el campo educativo que no tener referencias. Siempre la educación ha estado referida a un modelo, explícito o implícito, pero a un modelo. El problema de hoy es que se ha desgranado tanto el modelo supuesto que nos quedamos sin referente. No sabemos a qué aspirar como ideal educativo. Es conveniente entonces repensar estos temas cruciales que están hoy en el debate en la educación, no solamente de la Argentina, sino, yo diría, de todo Occidente e incluiría, sin dudas, también a Oriente. Voy a comenzar a plantear el tema sobre el cual vamos a reflexionar, valores y límites en la educación, con un texto de una persona que está actualmente al frente del Estado francés. Y voy a leer este texto porque me parece relevante. Nicolas Sarkozy pronunció un discurso de campaña electoral, y destaco el aspecto de campaña electoral, porque en una campaña electoral se expone muchísimo, hay que conquistar voluntades. Por algo este hombre, en su campaña electoral para ser elegido presidente de Francia, en un momento determinado en la ciudad de Bercy, dijo lo siguiente el 29 de abril de 2007. Los herederos del 68, recordemos la revolución de los estudiantes en París en el año 68, los herederos del 68 habían impuesto la idea de que todo vale, de que no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bello y lo feo. Habían querido hacernos creer habían querido hacernos creer que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos alumnos, que no había diferencias de valor y de mérito. Habían querido hacernos creer que la víctima cuenta menos que el delincuente y que no puede existir ninguna jerarquía de valores. Habían proclamado que todo está permitido, que la autoridad había terminado, que las buenas maneras habían terminado, que el respeto había terminado, que ya no había nada que fuera grande, nada que fuera sagrado, nada admirable y tampoco ya ninguna regla, ninguna norma, nada que estuviera prohibido. Recuerden el eslogan de mayo del 68 en las paredes de la Sorbona: vivir sin obligaciones y gozar sin trabas. Es un buen prólogo, pero no para tener miedo al debate, sino para profundizar el debate, que es lo que vamos a intentar en el módico tiempo que tenemos para esta conversación. Vamos a comenzar diciendo que podría haberse llamado a esto valores y límites la brújula perdida, como es el título actual del libro. El libro originalmente se llamó Valores y límites en la educación. Por una sugerencia editorial pasó a llamarse después, con un pequeño agregado, Valores y límites la brújula perdida. Creo que es sugestivo o sugerente esto de hablar de una brújula perdida. Nos habla de la falta de referentes para orientarnos. Un día viajaba yo a San Juan por aerolíneas para dar un seminario sobre el tema de crisis actual y valores, pero lo interesante era el público para el cual estaba destinado. Me había invitado el arzobispo de San Juan para hablar a todo el clero. Para mí fue una cosa extraordinaria, nunca me había tocado, sobre crisis y valores en el momento actual. Recuerdo que iba repasando en el avión a 10.000 metros de altura los temas que iba a tratar, y en un momento determinado
me encontré con que se me formulaba una sentencia, una frase, un axioma, y lo anoté, y es este que ustedes tienen en pantalla. El gran tema del ser humano es que para ser humano, necesita ser un buen ser humano. Creo que vale la pena detenernos en esta formulación porque creo que tiene mucho contenido. A un delincuente decimos inhumano, a un traficante de drogas le decimos inhumano, a un asesino le decimos inhumano, a una madre que abandona o mata a su hijo con dolor le decimos inhumana. En cambio, a la enfermera que atiende en el hospital y que trabaja con cariño aunque no cobre lo que debiera, decimos que es humana. De Teresa de Calcuta decimos que es o fue humana. De ese abogado que defiende a pobres sin ganar un peso decimos que es muy humano. De ese médico que trabaja con dedicación y con cariño decimos que es humano. No se es humano de cualquier manera. Para ser humano de verdad necesitamos agregarle un calificativo, el de bueno. No se es humano de cualquier manera. La condición humana exige, para cumplirse como tal, la condición de realizar determinados bienes o valores. Y entonces aparece necesariamente el tema de los valores en la existencia humana. ¿Qué son los valores? Creo que vale la pena definirlos. ¿Por qué? Porque estamos habituados a hablar de ellos, a veces con una conciencia un poco nebulosa de qué estamos hablando. Ciertamente los valores no se encuentran en ninguna vidriera, no se encuentran en ningún sembrado o sembradío, no se encuentran en ninguna fábrica. En todo caso, allí se puede encontrar realización de valores en las personas o en las cosas que se obtienen. ¿Qué son los valores? Los valores son cualidades, no son cosas, son cualidades, esenciales o no. Esta definición es mía, la hice para abreviar el contenido fundamental de muchas definiciones. Los valores son cualidades esenciales o no, necesarias para la perfección del ser, de la persona humana, porque el animal no se plantea la cuestión de valores, o de la acción que realiza la persona humana. De una persona sí podemos decir que es valiosa, de una acción sí podemos decir que es valiosa, si reúne ciertas cualidades que llamamos valores. Estos son los valores, cualidades esenciales o no, necesarios para la perfección del ser o de la acción que realiza el ser. ¿Y por qué distinguimos entre esenciales y no? Lo voy a plantear enseguida. Para poder hablar de los valores con cierta serenidad de espíritu, o sea, con convicción, con honradez intelectual, yo creo que tenemos que hacernos una pregunta. ¿De dónde surgen los valores? ¿Dónde están fundados los valores? Porque hay quienes opinan que la cultura inventa los valores en cada época. Hay quienes opinan que los valores son el fruto de alguna autoridad, sobrenatural o no, de alguna autoridad que se arroga el derecho de imponer determinadas cuestiones que llamamos valores. ¿Dónde se fundan los valores? Creo que es buena esta disquisición. Vamos a decir que para comprender dónde se fundan los valores hay que distinguir en ellos tres dimensiones. Hay que admitir que en los valores hay una dimensión objetiva, una dimensión subjetiva y una dimensión ideal. La dimensión objetiva está dada por algún dato de la realidad. Y en este sentido yo quiero apelar a la Gestalt, que es una corriente de psicología profunda demasiado importante como para ignorarla al tratar este tema. La Gestalt nos ha enseñado que las cosas son vectoriales, es decir, señalan en determinada dirección. Por eso, aquello de que un conjunto sugiere una completación, una terminación, no es cualquier cosa. Yo les voy a presentar un conjunto. Acá hay una bandeja
con 2 vasos y una jarra con agua. Evidentemente esto tiene una intención. Esto no es para divertirnos tirando agua acá por el piso, pero absolutamente no. Es ridículo y antiacadémico plantearlo. Esto sugiere una finalidad. Evidentemente el que preparó esto pensó en que 2 personas seguramente iban a necesitar o les sería oportuno tomar un sorbo de agua en el momento de la exposición. Por eso trajeron 2 vasos, evidentemente limpios, una jarra con agua y lo pusieron en el medio como para que podamos servirnos de ellos. Hay una intención en la realidad. Cuando yo digo que amar es bueno, no lo invento. Cuando yo digo que odiar hace daño y es malo, cuando yo digo que matar a otro o secuestrar a otra persona humana es malo, no estoy creando, estoy descubriendo por la transparencia, por la evidencia de la realidad que eso es así y no puede ser de otra manera. Pero eso surge de la realidad. No es ni Sócrates, ni Aristóteles, ni Kant, ni Nietzsche, ni nadie pensando. No es ninguna autoridad, ni siquiera una personalidad gobernante espantosa como Hitler o como Stalin o como cualquiera de un país democrático el que impone que algo es valioso o no. Se desprende de la realidad cuando es suficientemente percibida por el que tiene capacidad de percibir. Y ya estamos en la segunda dimensión. La primera dimensión, la objetiva, es el mensaje de la realidad. Yo podría discutir que es bueno cuidar al niño que acaba de nacer. Yo podría discutir que es espantoso lo que ha ocurrido alguna vez en nuestro país y en otros países, de encontrar un niño tirado en una bolsa de basura en una vereda y que lo recojan los recolectores de basura y que en lugar, por suerte, bendito sea, de tirarlo al camión de la basura, lo recogieron y se dieron cuenta que había un quejido de bebé en esa bolsa de basura. ¿Quién puede discutir que eso es malo? Es la realidad la que impone la base de la consideración de los valores. Pero viene la segunda dimensión, que es inseparable de la primera. Si no hay nadie que lo pueda percibir, no simplemente ver. El animal ve y no valora. El hombre percibe, que es algo más que sentir, con los sentidos de la vista, del olfato, del tacto, es algo más. Porque al percibir, el ser humano toma contacto con la realidad, la elabora a través de una capacidad espiritual que solamente él tiene y acaba descubriendo el sentido y dándole el nombre a esa cosa. Yo digo vaso para beber, seguramente, en este caso agua. Pero esto lo elabora la mente humana. Si acá tuviéramos un canario, no sabría absolutamente nada de lo que estamos hablando, porque él no puede percibir. Para que el valor se constituya como tal en la conciencia humana, tiene que estar una realidad que se impone por sí misma y una mente capaz de percibirlo atentamente, con lealtad. Esta es la dimensión subjetiva. ¿Ustedes se imaginan lo que significaría el mundo sin la presencia del ser humano? Absolutamente nada. No sería leído por nadie. No sería leído por nadie capaz de darle significación. El valor se constituye en base de una realidad que ya indica una dirección, un sentido, y en base de una percepción que descubre que ese sentido es tal. Sin esta conjunción no se da la experiencia consciente del valor. Pero todavía decimos que hay una tercera dimensión que es muy importante destacar cuando hablamos de los valores, para comprender el fundamento de los valores. Todo valor indica el ideal hacia el cual deberíamos conducirnos. Si hablo del amor, se ve claro. Si hablo de la verdad, se ve claro. Si hablo de la justicia, se ve claro. Aunque no lo estemos viviendo en plenitud, el valor señala aquel modelo final hacia el cual debemos aspirar para realizar plenamente la condición humana, que es propiamente la del que percibe los valores. No hace falta
para que el valor exista que ya lo estemos viviendo en plenitud. Hace falta que lo captemos en su realidad y descubramos, comprendamos que apela a nosotros, nos cuestiona, apela a que nuestra vida se oriente por ese valor que es el que le va a dar plenamente el sentido humano a esa existencia. Entonces vamos a concluir que el fundamento de los valores es, por una parte, objetivo, por una parte, subjetivo, y por otra parte, motivador de la existencia para realizarlo en la vida, de modo que se concrete en eso que llamamos vida humana plena, y sin lo cual no se da la vida humana plena. Pero una vez que hemos dicho esto, podemos pasar adelante y volver a la pregunta que yo formulé. ¿Por qué en la definición dijimos que los valores son cualidades esenciales o no? Y porque hay valores que son esenciales que yo, en mi libro La Revolución de la Sensatez, los llamo valores propios de la condición humana. Propios de la condición humana. De modo tal que no hay condición humana si no se da la presencia, al menos como aspiración leal, la presencia de estos valores. Son propios de la condición humana. Vamos a nombrar algunos: el amor, la justicia, la lealtad, la verdad. Son esenciales, no se pueden discutir. Esta condición de ser propios de la condición humana hace que no se pueda prescindir de ellos para construir una vida comunitaria y o personal que sea verdaderamente digna de ser llamada humana. Porque hay otros valores que existen también y que están a consideración de nuestra vida, pero que no son esenciales, que pueden cambiar, que pueden variar, y que esos sí son creados por la condición humana. Acá sí tiene que ver toda la cultura, pero son creados por la condición humana, por la capacidad específica de la condición humana, como los valores económicos, artísticos. Teníamos Arte Va estos días, tenemos Arte Va en la rural. Cuánta variedad de expresiones artísticas, y cada una tiene su valor. No puedo desconocer el valor de cada una, pero eso puede variar, y de un siglo a otro puede variar el estilo artístico en cualquiera de las ramas del arte. Cuando yo veo una película de hace 50 años, no 50, 40, 30 años, digo, qué lentitud. Es distinto el gusto estético hoy para juzgar una película de lo que era hace 30 años, porque había otra cultura, porque el hombre vivía de otra manera. Los valores no esenciales pueden cambiar porque son productos de la cultura que va evolucionando y que puede tener distintas manifestaciones. De modo que creo que es atinente haber dicho en la definición que los valores son cualidades esenciales o no, necesarias para el perfeccionamiento de la persona o de la acción. Esta distinción me parece importante, porque nos va a llevar a hablar de algunas notas propias de los valores esenciales. Ahora distinguimos. Ya no nos referimos a los valores creados simplemente por la condición humana. Distinción que he querido reforzar porque hoy hay una cierta corriente culturalista que afirma que simplemente los valores, todos los valores, son creados por la cultura. Esto es lo que vamos a discutir ahora. Vamos a hablar de los valores esenciales, no de los valores creados por la condición humana que no son esenciales, pueden variar. ¿Cuáles son las notas propias de los valores esenciales? La primera es que son necesarios. ¿Ustedes se imaginan lo que sería esta reunión si ustedes no confiaran, valor de la confianza, en que yo voy a hablar lealmente para ustedes? ¿Y ustedes se imaginan lo que sería para mí hablar si no confiaran que ustedes están verdaderamente con el deseo de participar en esta reflexión? Sería muy difícil para ustedes escuchar y para mí hablar. Lo voy a llevar a un caso casi más violento. ¿Ustedes se imaginan lo que sería para una mujer, o lo que es para una mujer, recibir el beso de un hombre que en realidad no la ama? ¿Ustedes se imaginan lo que sería decir hacer el amor cuando en realidad es simplemente un desahogo pasional
pero donde no hay amor para nada. Amor, entrega, encuentro, plenitud, para nada. Los valores son necesarios para que se dé la realización de la persona humana y de la comunidad humana. No hay persona sin comunidad, ni comunidad sin persona. Pero además de ser necesarios, tenemos que decir que son permanentes. Aunque el hombre haya tardado en descubrir, palabra que vamos a decir después, la realidad de los valores o de determinados valores. Yo estoy recordando en este momento el monte Taygeto. El señor griego tenía el derecho de hacer tirar por el despeñadero del monte al bebé que había nacido deforme o que no lo deseaba por algún motivo. Y ese niño estaba condenado a la muerte. Yo sé que no es lo mismo que decimos hoy, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración o la Convención de los Derechos del Niño dicen absolutamente lo contrario. Todo niño tiene derecho a la vida. Ah, pero entonces hemos inventado un valor. No, hemos descubierto un valor. Siempre debió ser así, pero en la lentitud con que el hombre va descubriendo toda su plenitud humana, hemos tardado en encontrarlo, que es distinto. Y la razón de decir lo que estoy diciendo es esta. No puedo retroceder la historia y volver a crear una cultura donde tengamos derecho de despeñar del monte Taygeto o del Everest a ningún ser humano. Esta es la respuesta total al cuestionamiento que se podría hacer si volvemos a insistir en que la cultura inventa los valores. La cultura descubre, en su lento trabajo de humanización, descubre los valores esenciales, pero no los inventa, no los crea. No se construyen, es la palabra que está de moda. La cultura construye los valores. Lo que sí se construye, y ahora quiero decirlo, no teniendo pudor, porque hemos llegado a tener pudor de usar la palabra que voy a usar y que está acá ya en la pantalla, la palabra virtud. La hemos desterrado del campo de la pedagogía, del campo de la educación y del campo de la psicología. Puede discutirse en el campo de la psicología si se habla de virtud o no, porque estamos trabajando con otro aspecto de la realización de la persona. Pero en el campo educacional, en el campo moral, hay que volver a tener la lealtad de hablar de virtud, porque la virtud es así, es la construcción de una vida que asume los valores y los encarna, y entonces constituye una vida virtuosa que tiene la fuerza de vivir ordenadamente los valores de una forma habitual. Eso es la virtud. La habitualidad, la fuerza, virtud viene de vir, del latín fuerza, es la fuerza que se tiene por haber intentado en forma progresiva habituarse a obrar el bien, el valor. Lo que se construye es la virtud, no el valor. El valor se descubre. Generan límites de protección. Y acá entramos en un tema discutido hoy muchísimo, en todas partes, en la educación sobre todo. Me acuerdo una vez terminé una conferencia para padres de familia y para docentes, y un papá, esto fue en zona norte, un papá, en la mesa redonda que surgió posteriormente, dijo estas palabras textuales que yo después las usé como título de un capítulo de mi libro Los valores y límites de la brújula perdida. Yo a mis hijos no les pongo límites porque no quiero que sufran la angustia del no. Pobres chicos, pobres papás y pobre sociedad. ¿Por qué? Lo voy a contar como anécdota, solamente como anécdota. No quiero quitar el nivel de seriedad que tiene que tener, que debe tener esta reflexión que estamos haciendo. Pero en algunas oportunidades, en algunos ambientes que lo permitían, sobre todo hablando para padres de familia o para docentes en ambientes de colegio, yo hice lo siguiente, que ahora lo relato solamente. Pedí que alguien me prestara por un momento un reloj metálico que fuera visible y que fuera atractivo, y alguna cadenita con una medalla en lo posible de oro o una pulsera de la misma calidad, digamos. Y entonces pedí a un varón que me ayudara como secretario, y delante de todo le entregué
esas prendas y le dije que fuera a la vereda y en el lugar más iluminado, alejado de la puerta de entrada del colegio, lo dejara para volver a los 10 minutos para traerlos nuevamente. La respuesta de la gente fue una risa. Por cierto, nadie admitió que hiciéramos esa experiencia. Entonces, como lo tenía preparado, tomé una servilletita de papel que estaba sobre la mesa, la arrugué y les dije, por favor, que el secretario vaya y deje este papel arrugado en la vereda para traerlo dentro de 10 minutos, de modo que no dejemos la vereda sucia. Y todos se rieron, pero de otra manera. Entonces les dije, acabamos de hacer, jugando, la filosofía de los valores y los límites. Lo que tiene valor se cuida. El cuidado de lo que tiene valor se llama límite. Simplemente eso. El límite es el cuidado y la promoción de lo que tiene valor, de los valores. Por lo tanto, son inseparables el concepto y la conciencia de valor con el concepto y la conciencia de límite. Porque donde hay valor debe haber cuidado. Yo recuerdo lo que me pasó con un anillo, mi anillo matrimonial. Un día yo lo usaba en la mano derecha y en esa época me dedicaba a jugar al tenis. Mis fines de semana eran para jugar al tenis. Un día no me lo saqué porque habitualmente me lo sacaba de la derecha y lo ponía en la izquierda porque la raqueta podía en algún momento de fricción sacarme el anillo y perderlo. Y un día empecé a jugar distraído y lo dejé en la mano derecha y lo perdí. La raqueta me lo arrojó y no lo pude encontrar en toda la cancha. Desde entonces lo uso en la mano izquierda, aunque ya no juegue al tenis. Es un límite, es un cuidado. Es el cuidado de algo que tiene valor afectivo, mucho más que el económico. Hoy en día estamos con un déficit sobre el tema de los límites, pero de eso voy a hablar enseguida y me tomo la licencia de completar el comentario de esta imagen de la pantalla para pasar a hablar específicamente del tema de los límites que merecen los valores. He agregado que liberan al ser humano, porque parecería lo contrario. Si el límite me pide que yo lo reconozca y lo encarne en mi vida, el límite me está marcando un modo de vivir, el valor, qué bien la equivocación. El valor me está marcando un modo de vivir, y es verdad, pero es un modo liberador de vivir. Y la digresión que quiero hacer acá, quiero hacerla deteniéndome un momento para compararla con un criterio que todos aprendimos desde la escuela primaria. Lo repetimos en la escuela secundaria, lo aprendimos por tercera vez en la universidad, seguramente lo volvimos a escuchar en algún doctorado y posiblemente lo hemos enseñado, porque no está mal, pero no es toda la verdad. Yo estoy seguro que ustedes mentalmente van a completar la definición que yo voy a iniciar. Mi libertad termina, no lo digan por favor porque no es momento oportuno, pero yo sé lo que están pensando. Ustedes están pensando lo mismo que yo. Mi libertad termina donde empieza la del otro. Esto es verdad, relativamente verdad. Es la base para un código de derecho, de acuerdo, pero es simplemente una parte de la verdad. Si yo extremo el sentido de esta afirmación que comparto, estoy diciendo lo siguiente. Si acá mi querido amigo el profesor Dalo no estuviese presente, yo tendría todo el escenario para mí. Por lo tanto, permiso, querido amigo, él sería para mí una limitación. Limita mi libertad. Y es verdad, pero si limita mi libertad, sería un estorbo para la plenitud de mi libertad. Lo cual, ampliado, significa que si yo no tuviera familia, sería más libre. Lo cual, ampliado, significa que si en mi edificio viviera yo solo, sería más libre. Lo cual implica que si en el mundo yo estuviera solo, sería absolutamente libre. Lo cual es absurdamente absurdo. Yo no tendría sentido viviendo solo en el mundo para tener toda la libertad. Es que partimos de una definición que no es toda la definición de la libertad. Es verdad, mi libertad termina porque se supone que tengo un derecho de ejercerla que me viene por el hecho de ser humano, pero termina en determinado lugar, correcto, pero el otro no es un estorbo. Cuando yo lo veo al profesor Dalo, digo, caramba,
es un ser humano igual que yo. Él merece y necesita todo el respeto que necesito y merezco yo. Necesita ser reconocido en toda su capacidad igual que yo. Necesita ser perdonado igual que yo. Esto me lo he planteado alguna vez con mi esposa, porque uno necesita ir madurando el amor. Cuando uno empieza a descubrir al otro, se da cuenta de aquello que dijo Levinas. El rostro, el otro, nos compromete antes de todo pacto, antes de que se establezca una constitución o un reglamento de convivencia que diga que yo debo respetarlo a mi querido amigo y colega en la academia, antes de que yo lo debo respetar, debo compartir la vida con él, debo hacer esfuerzos mancomunados con él para el bien común. Pero esto me libera. ¿De qué me libera? ¿Qué libertad me genera? Me genera la liberación de mi egocentrismo, que sería la base para el egoísmo, que es el cáncer de la condición humana. Porque ser persona humana me lleva esto a una definición que he recordado en mi libro La Revolución de la Sensatez. El ser persona humana es ser un ser racional que es siendo con los otros. No hay otra forma de ser humano. De modo que cuando yo reconozco al otro, en el cual están encarnados todos los valores, yo lo debo respetar, lo debo amar, debo respetar la justicia hacia él. Cuando yo reconozco al otro, me hago libre del egocentrismo que me llevaría a vivir en forma egoísta, degradando la condición humana. Me hace libre de lo que me esclavizaría a una condición infrahumana. Esta es la base de la libertad que nos cuesta entender. Hay una libertad que yo la tengo por el hecho de haber nacido ser humano, y hay una libertad que la adquiero si encarno los valores. En ese sentido, los valores me liberan porque me hacen buen ser humano. Y esto, un breve comentario de paso nada más, ayudaría a replantear el concepto de sublimación que aportó Freud. Yo no creo que la cultura sea simplemente el fruto de la sublimación del instinto asesino. Creo sí lo que afirman entre otros Maslow, Viktor Frankl, Alexander y una serie de grandes psicólogos posteriores a Freud, que en lo inconsciente del ser humano existe la tendencia al mal como la tendencia al bien. Eros y Tánatos en todo caso están en lo profundo del inconsciente humano. Viktor Frankl habla del Dios inconsciente. Estoy aceptándolo también. Pero hay tanta tendencia al bien como también tendencia a la desorganización en lo inconsciente del ser humano. Lo inconsciente no es solamente el reservorio de instintos asesinos o destructores. El inconsciente es también el reservorio de la tendencia al bien, a la justicia, a la bondad, a la lealtad. Es todo esto. De modo que habría que replantear el concepto de sublimación. Sublimamos nuestra vida cuando encarnamos los valores, no solo cuando superamos la tendencia al mal, sino cuando colaboramos con la tendencia al bien.